que ponen en peligro la vida del paciente y una vez que logremos esta cierta estabilidad, poder proceder con el traslado. Tenemos padecimientos muy específicos como de tipo cardíaco, por ejemplo, síndromes coronarios agudos, pacientes que requieren una terapia de angiografía coronaria percutánea o algún tipo de intervención cardíaca compleja, que son candidatos ideales a ser transportados por vía aérea una vez que estén en las condiciones adecuadas. Padecimientos neurológicos, urgencias neurológicas, en donde también vamos en contra del tiempo y poderles ofrecer dentro de una ventana razonable el beneficio de un tratamiento endovascular o de alguna terapia muy específica, vuelve a los pacientes candidatos a ser transportados por ambulancia aérea. Evidentemente, dentro de todos los grupos de edades y de pacientes, existe un apartado muy especial que es el traslado del paciente pediátrico y neonatal, que en la industria de la ambulancia aérea, en el devenir de los años, como todas las especialidades médicas, también se ha ido especializando y subespecializando. Y lo ideal es que los equipos que conforman las tripulaciones aeromédicas o incluso las tripulaciones terrestres tengan el perfil y el entrenamiento adecuado para el tipo de padecimiento que presente el paciente. Sabemos que existen muchas buenas intenciones y muchas buenas voluntades, pero no son suficientes para realmente ayudar al paciente. Los traslados de pacientes complejos requieren equipo sumamente especializado, tanto de recursos humanos como de recursos técnicos y biomédicos. Entonces, contar con el entrenamiento, la experiencia y el equipo adecuado ofrece un mejor pronóstico para el desarrollo del traslado y minimiza, dentro de todo, las complicaciones que puedan presentarse durante el mismo. Es muy importante también tener en consideración el perfil del personal que atiende o que va a ser responsable del traslado del paciente. Otra modalidad de transporte aéreo, pero con un perfil de paciente que sus condiciones se lo permitan, es el servicio de escolta médica internacional, en donde podemos trasladar pacientes por vía aérea comercial, incluso hasta en otros continentes, siempre y cuando reúnan los criterios para poderlos llevar en una aerolínea con el soporte, digamos, mínimo necesario. Sin embargo, también se debe de tomar en consideración el padecimiento y la distancia, el tiempo que dura el vuelo comercial y que llevemos nosotros la autonomía tanto de oxígeno en concentradores de oxígeno portátiles y acreditados por la Asociación Americana de Aviación Comercial, Asociación Civil, que estos equipos tengan una propia autonomía y que no dependan de la corriente eléctrica de la aeronave, que no dependan de el oxígeno que puedan traer ellos para brindar primeros auxilios a los pasajeros. Es decir, instalamos como una cabina de atención médica o contamos los recursos para brindar una primera atención en caso de emergencia durante el vuelo. Bien, ¿qué pacientes debo de trasladar a un centro de mayor cuidado o mayor complejidad? Pues básicamente aquellas lesiones que exceden las capacidades del centro de referencia, lesiones complejas o lesiones multisistémicas o pacientes con comorbilidades o edades extremas que vienen a complicar el propio de padecimiento. Como ya lo mencionamos, ¿cuál es el mejor momento? Tan pronto se haya logrado una estabilización del paciente con su equipo, cuando se haya consensado que tenemos una cierta ventana de estabilidad para poderlo mover y cuando tenemos un centro receptor que ha estado involucrado en la evolución del paciente respecto al manejo inicial y a la respuesta que ha presentado el paciente a este manejo y considerar cuándo es el mejor momento. Control de la vía aérea, la ventilación y la hemodinamia del paciente es sumamente importante previo al traslado. Para esto, bueno,
atiende el paciente, debemos de contar con los acuerdos de traslado, ya sea locales, internacionales, con los centros receptores y enfocar al paciente al lugar más especializado de acuerdo a su propio perfil, como pueden ser los centros de trauma, los centros para quemaduras, los centros para atención cardiovascular de alta complejidad, etcétera. No sé si hay por ahí un micrófono o alguien tiene alguna duda. El proceso del traslado implica la preparación, la evaluación primaria, la reanimación del paciente, la evaluación de la respuesta del paciente a las intervenciones de la evaluación primaria, la evaluación secundaria, la reevaluación, la respuesta y el traslado al centro definitivo. ¿Cómo debemos trasladar al paciente? Pues de la mejor manera posible que nos permita llevar un monitoreo durante el traslado estricto de los signos vitales y sus funciones vitales. Y para eso, pues se cuenta con un equipo especializado, biomédico y de recurso humano, para que vaya pendiente de estos parámetros, ¿no? Debemos nosotros tener en consideración los factores que se involucran cuando nosotros tomamos la decisión de incursionar o volar un paciente por vía aérea. Primero es muy importante que nosotros determinemos que la aeronave que nosotros vamos a utilizar pues qué tipo de aeronave sea, ¿no? Si tenemos una aeronave de ala fija, como podrían ser los jets, que tienen particularmente el beneficio de tener una mayor velocidad, un mayor desplazamiento, vuelan a una mayor altitud y tienen una cabina presurizada, ¿no? Podemos también someter al paciente a un traslado en una aeronave de ala rotatoria, como podría ser un helicóptero, por ejemplo, en donde tenemos ciertas limitantes, como puede ser el espacio confinado, como puede ser que vamos a someternos a una cabina no presurizada, donde los factores externos como el movimiento, el ruido, la vibración, los descensos de temperatura conforme aumenta la altitud, van a ser pues, un poco más, van a impactar un poco más en la fisiología del paciente. Por eso es importante que nosotros tengamos en consideración que una vez que tomamos la decisión de mover a un paciente, para llegar a la aeronave, tiene que pasar por el traslado terrestre. Y la mejor ruta para hacer esto es la preparación previa del paciente antes de salir, como lo hemos estado remarcando. El mejor lugar o el mejor momento para asegurar una vía aérea, para acceder a un catéter central, para colocar un tubo pleural, para drenar alguna hematoma, es el hospital, la sala de emergencias, la terapia intensiva o el cubículo de choque. El espacio de la ambulancia, el espacio del helicóptero, del avión, se vuelve una cabina confinada, con poco espacio para maniobra. No quiere decir que no se pueda, puedes hacer intervenciones también y se hacen. Sin embargo, que entre menos procedimientos vayamos realizando durante el traslado, es mejor. El traslado ideal es el traslado en que solamente se va monitoreando y para eso tenemos que tener un alto índice de sospecha de qué complicaciones puede presentar el paciente durante el traslado para anticiparlas y resolverlas antes de salir al hospital. El paciente, una vez que empiece el desarrollo del traslado, se va a ver expuesto al movimiento, al propio movimiento de la ambulancia, al propio movimiento de las fuerzas de aceleración y desaceleración. Se va a enfrentar a la realidad de nuestras calles y nuestras rutas de movilidad que no son las más perfectas y que hay tráfico, que hay mala condición del pavimento, que hay mala condición de generales de entre baches, piedras, etcétera, y que todo eso va a ir impactando en el movimiento del paciente. No vamos a poder evitar, y es inherente al traslado, que el gasto cardíaco pueda estarse desplazando. No es lo mismo el paciente en un estado basal en la cama de cuidados intensivos a que lo sometas a la fuerza de aceleración y desaceleración que implica un despegue a alta velocidad
o que implica un ascenso en el helicóptero en donde va en movimiento, en vibración, en ruido. Los cambios en la atmósfera también son importantes e impactan en la fisiología del paciente. Debemos tener en consideración que el paciente, conforme incrementa la altitud, se va a ver expuesto a cambios fisiológicos y se va a ver expuesto a ciertos grados de hipoxia. Conforme aumenta la altitud, el paciente se va a ver expuesto también a la temperatura externa de la propia altitud. Entonces debemos de tener en consideración que por cada 1000 pies de ascenso o de altitud, el promedio de la temperatura externa desciende 2 grados por cada 1000 pies en ascenso. Y esto puede impactar directamente en las condiciones del paciente, porque si nos enfrentamos a un paciente pediátrico, si nos enfrentamos a un paciente prematuro, si nos enfrentamos a un paciente quemado, por ejemplo, entonces la hipotermia puede condicionar mayor deterioro en el paciente y esto tenemos que anticipar. La combinación de uno o más factores, bueno, pues va a incrementar e impactar aún más las probables complicaciones del paciente durante el traslado. Es una oportunidad de compartir el conocimiento en este sentido. Desafortunadamente, bueno, tenemos poco tiempo, no podemos profundizar en cada uno de los efectos, pero sí me gustaría mencionar lo que vamos a exponer al paciente a las leyes de la fisiología y de la física y lo vamos a involucrar en leyes de los gases, lo vamos a involucrar en hipoxia, en expansión de gases, en deshidratación, como ya lo mencioné, en descenso de la temperatura, en fuerzas de aceleración y desaceleración, en el propio movimiento, tomar en consideración también la inmovilización prolongada, los puntos de contacto, el ruido, la vibración, la descompresión. Entonces, todos estos son factores que, digamos, no son adversos, pero que se involucran en el desarrollo de un traslado y que pueden impactar en el paciente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros consideremos siempre el tipo de cabina en que vamos a someter el paciente, a los grados de hipoxia que lo podemos someter, considerar también la toma de decisión de hacer alguna maniobra o algún procedimiento previo a la movilización del paciente, sobre todo cuando vamos a enfrentarlo a cabinas no presurizadas. Tal vez exponer a un paciente con un neumotórax simple eh, a una cabina no presurizada, a una cierta altitud y a un determinado tiempo de vuelo, podría degenerar en un barotrauma, más si el paciente va siendo ventilado, más si el paciente va con una inadecuada analgesia, sedación, relajación y va combativo, disociado con el ventilador. Todo esto aunado al grado de neumotórax que ya tiene, podría generar un barotrauma y podría convertirlo en un neumotórax a tensión durante el vuelo en el peor momento que nosotros quisiéramos enfrentarnos primero a detectarlo, diagnosticarlo y corregirlo. Colocar, yo sé que hay mucha gente experta con muchas habilidades, destrezas y competencias, pero ninguno creo que quiera colocar un tubo pleural en pleno ascenso de un helicóptero o a velocidad crucero, con el movimiento, la vibración, el ruido, donde no puedas comunicarte de una manera adecuada o dependas del equipo de comunicación del helicóptero para estar haciendo un procedimiento que incluso pudiera distraer a la tripulación de la concentración que debe de llevar piloto y copiloto en la operación del propio vuelo, ¿no? Entonces, todo esto tenemos nosotros que tomar en consideración y tomar la decisión de colocar un tubo pleural antes de salir, colocar una sonda nasogástrica antes de salir, colocar un tubo endotraqueal antes de salir. La mayor indicación para realizar un procedimiento, aunque hay criterios preestablecidos, la mayor indicación es cuando lo está dudando, cuando quien lo va a trasladar entra en consenso o en duda de sí o no hacer un procedimiento, es mejor hacerlo con toda la calma del mundo, con toda la programación, o con la premura que requiera, pero realizarlo en un espacio
digamos, en un ambiente controlado y no en un ambiente como podría ser el traslado en una ambulancia, como podría ser el traslado en una aeronave, en una cabina confinada, ¿no? Sin que yo quiera decir que no puede hacerse, ¿no? Claro que se puede hacer, pero lo ideal es evitar hacerlo en el desarrollo del traslado. Entonces, tener en consideración también el tipo de paciente que estamos moviendo. Muchas veces eh, movemos y manejamos pacientes complejos, pacientes con afecciones cardíacas, pacientes con síndromes coronarios agudos, pacientes con sepsis, pacientes con estado hemodinámico comprometido, y no vamos a poder evitar que en un ascenso a alta velocidad el gasto cardíaco se mueva y camine o descienda, digamos, hacia las extremidades inferiores, ¿no? Normalmente la cabeza del paciente va viendo hacia la punta del avión y entonces cuando asciende, asciende en esa dirección con el cuerpo, la cabeza del paciente apuntando hacia donde va ascendiendo. Entonces no vamos a evitar que el gasto cardíaco caiga o descienda por esta fuerza de ascenso, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que tenemos que tener en consideración y prever y decir, bueno, a ver, mi paciente tolera una cierta precarga de líquidos para tratar de minimizar el impacto del desplazamiento del gasto cardíaco hacia los pies. Mi paciente será susceptible de que si es sometido a este robo coronario, pueda ser candidato a desarrollar hipoxia, hipoperfusión, isquemia, lesión, necrosis, arritmias, etcétera. Bueno, entonces tengo que prever que mi paciente haga una arritmia al despegue del vuelo. El gasto cardíaco se va a batir y se va a caer al movimiento. Y bueno, entonces si mi paciente ya tiene un soporte inotrópico para un mejor funcionamiento de su hemodinamia, pues entonces prever iniciarlo o hacer un ajuste para el impacto que va a tener la aceleración y desaceleración. En este tipo de pacientes y en este tipo de traslados, yo siempre inculco que nosotros tenemos que ir 2 o 3 pasos adelante del paciente crítico. Si el paciente crítico va y presenta complicaciones 2 o 3 pasos antes que nosotros y antes que nos anticipemos, desafortunadamente no lo vamos a alcanzar. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Es muy importante que nosotros consideremos los dispositivos o los anexos que nosotros pongamos en nuestro paciente, en nuestro tubo endotraqueal, valorar la consideración si lo dejo solamente inflado con aire y con una presión adecuada, o si trato de evitar un poco de esta expansión de los gases al aumento de la altitud en una cabina no presurizada, y tal vez dispongo de ponerle unos centímetros de agua al globo del tubo endotraqueal para que no se expanda, no haga isquemia, no haga lesión, no haga necrosis, no vaya a lesionarse el globo, que no se desplace el tubo endotraqueal. ¿Cuántas veces nos hemos visto expuestos a que tenemos un paciente incluso en el transfer de quirófano para pasarlo a la camilla, a la terapia intensiva, al hospital, y es susceptible de un desplazamiento al tubo endotraqueal? Si queremos ver un escenario complicado, yo los invito a hacer como con una reflexión o pensar qué pasaría en un paciente prematuro o en un paciente pediátrico de una edad extrema, en donde el desplazamiento incluso de 1 centímetro del tubo endotraqueal podría tener desenlaces catastróficos en el paciente. Entonces, es muy importante asegurar nuestra vía aérea, asegurar nuestro tubo, asegurar nuestro catéter central. Nosotros trasladamos pacientes que incluso llevan prostaglandinas, anestesia, sedación, analgesia, presores. Y bueno, en un paciente, en un prematuro, el que en el movimiento simplemente del cambio de la cuna térmica a la incubadora de traslado tenga un desplazamiento del catéter central y le dejen de pasar las prostaglandinas o le deje de pasar la analgesia, la sedación o el soporte inotrópico en un paciente de esa edad, pues tendría condiciones catastróficas, ¿no? Y esto invita también a la reflexión
de lo que decía hace unos momentos, ¿no? Que no cuentan las buenas voluntades. O sea, realizar un traslado implica tener una logística, tener una preparación, tener un equipamiento y tener la capacidad de resolver una complicación durante el traslado. Porque si bien es cierto que lo ideal es ir monitoreando, también es importante saber resolver las complicaciones, una extubación, que se salga el catéter, que tengamos a alguien diestro que cuente con un ultrasonido durante el traslado para poner un catéter guiado por ultrasonido o la pericia de ponerlo sin ultrasonido, que contemos con el catéter, que contemos con los medicamentos, que contemos con alguien que nos ayude y sepa asistirnos en ese momento crítico, que logremos poder establecer una vía aérea definitiva nuevamente, que si se salió el tubo pleural o se desplazó, podamos volver a recolocarlo, que si una cánula de traqueostomía se sale, se expulsa porque el paciente está disociado, tosió o porque le jalaron el circuito del ventilador y salió la endocánula de su lugar, seamos capaces de resolver la emergencia. Es muy padre participar en este tipo de actividades y más aún publicarlo, ¿no? Pero hay que tener como que esa conciencia, ¿no? De que el procedimiento de un traslado es como un procedimiento médico que tiene indicaciones, contraindicaciones y complicaciones probables. Y entonces tenemos que tener esa capacidad resolutiva para hacer frente a estas complicaciones. ¿Qué podemos considerar dentro de los efectos del traslado durante el sistema cardiovascular de un paciente? Considerar la hipoxia, considerar que hay un incremento en la irritabilidad miocárdica, considerar que periodos prolongados de hipoxia pueden devenir en una bradicardia, en un paro respiratorio, en un compromiso hemodinámico, en una acidosis. Entonces, todo esto aumenta los requerimientos basales de oxígeno y la demanda basal de oxígeno del corazón y es importante que nosotros tengamos en consideración y evidentemente que llevemos oxígeno suplementario, que el paciente vaya en el mejor grado de sedación posible, que llevemos una monitorización cardíaca continua. No es suficiente que el paciente con una afección cardiovascular o con un compromiso hemodinámico importante o más si llega a soporte inotrópico, pues que llevemos de preferencia una línea arterial y que sepamos leer la curva y que sepamos cómo purgar la línea arterial si deja de funcionar y que sepamos cómo volverla a instalar, etcétera. O aún mejor, que llevemos el equipo adecuado y que tenga la capacidad para hacer una lectura de una presión invasiva como es la línea arterial. Entonces, ya lo mencionamos, la expansión de los gases, la deshidratación que puede ver impactada incluso a la propia tripulación. O sea, lo ideal también sería que el personal profesional de la salud que participa en este tipo de actividades tenga conocimiento y conciencia de los efectos de la fisiología de vuelo para ir en la mejor forma posible al traslado, con el mejor descanso posible, con la mejor hidratación posible, con la mejor condición física posible porque nosotros no estamos exentos de la propia respuesta del impacto que impacta la fisiología de vuelo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. La hipoxia, saber que los pacientes requieren una mayor entrega de concentración de oxígeno para aumentar los gradientes de difusión, que por cada 1000 pies de elevación va a haber una menor por concentración de fracción inspirada de oxígeno en el exterior o en el interior, si es una cabina no presurizada. Considerar también incluso la situación, los lugares geográficos donde se encuentra el paciente y a dónde lo vamos a llevar. O sea, no es lo mismo la altitud o la fisiología respiratoria que mantiene un paciente en la Ciudad de México, en Toluca, en Puno, Perú, en Santa Cruz, Bolivia, a un paciente que está aquí en Puerto Vallarta o en Guadalajara gozando de las bondades del clima que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso también es importante. Dentro de las intervenciones ya lo mencionamos, ¿no? O sea, saber a qué me voy a enfrentar durante el traslado. Ahorita vamos a hacer como que ahondar un poquito más respecto al manejo ventilatorio y respiratorio de los pacientes, tener cómo poder
restablecer la volemia previo al transporte. Muchas veces nosotros llegamos a lugares en donde no tienen el recurso incluso de paquetes globulares y entonces el paciente fue sometido a una cirugía de control de daños y lo ideal es restablecer de la mejor manera posible la volemia previo al traslado, restablecer el gasto urinario, restablecer la hemodinamia, el gasto cardíaco. No tenemos hasta ahorita una solución que transporte oxígeno, entonces es muy importante que podamos tener los recursos para preparar al paciente previo al traslado y que por ende tengamos una mejor oxigenación y un mejor intercambio gaseoso durante el traslado del paciente, ¿no? Ya lo mencionamos, la aparición o los neumotórax que tiene indicación de poner un tubo torácico antes del traslado, la válvula de Hemings, la propia expansión de la cámara gástrica o del estómago que pudiera ejercer una cierta presión sobre el diafragma, disminuye el esfuerzo respiratorio, etcétera, y los sondas o drenes del paciente, determinar si están a succión, determinar si están a derivación, determinar qué gasto nos están dando, depende de donde estén colocados, y bueno, tener la precaución de no pinzar los tubos, ¿no? No pinzar los drenes o no desplazar los drenes, también es importante, ¿no? Muchas veces trasladamos pacientes que fueron sometidos a una intervención quirúrgica de emergencia para una craneotomía, para una evacuación de una hematoma y requieren ser transportados a un centro donde tengan una terapia intensiva neurológica, cuidados neurocríticos, una segunda intervención. Entonces, es importante tener las precauciones para que, bueno, no vaya dentro del desarrollo del traslado, que siempre hay gente que puede ayudar a la movilización, no se confunda y pueda reingresar esta sangre que ya ha sido evacuada porque elevó el dreno, elevó el contenedor donde está eh, colectando el gasto hemático, ¿no? Entonces, todo esto es importante que el líder del traslado considere todos estos factores y tenga conocimiento y dominio de ello y pueda ejercer un liderazgo en la toma de decisiones y un liderazgo en la coordinación de su equipo para evitar cualquier complicación de este tipo, ¿no? Muchos pacientes que son trasladados, tanto de manera local, incluso dentro de un hospital de menor capacidad a un hospital de mayor concentración, a una distancia que puede ser por tierra 2 a 3 horas, que no estamos ninguno de nosotros exentos de hacer un traslado de ese tipo o un traslado internacional que va a conllevar muchas horas más. Estos pacientes en muchas ocasiones son pacientes que van a ser trasladados bajo ventilación mecánica. Entonces, antes de transportar un paciente con un ventilador, pues debemos tener una precisión y una oportunidad de asegurarnos de mantener la vía aérea asegurada, de tener los accesos venosos asegurados, funcionales, permeables, tener una capacidad de monitoreo de las funciones vitales y el paciente que transporta, perdón, el personal que transporta un paciente ventilado debe ser un personal debidamente entrenado en la operación, en la fisiología, en el monitoreo y en el poder hacer una toma de decisiones para los ajustes o cambios en el ventilador. Sabemos que existen en la industria varios tipos de ventiladores con muchos funcionamientos, pero es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de saber con qué recursos contamos para ese traslado. Debemos saber si nuestro ventilador es un ventilador mecánico, que siempre y cuando haya oxígeno, el ventilador va a estar ciclando y funcionando. Bueno, pues entonces tratar de poner los parámetros más adecuados con el limitante de que el mayor porcentaje de los ventiladores mecánicos pues, no tiene curvas, no puedes graduar la fracción inspirada de oxígeno, salvo en algunos modelos muy específicos a cambio de los ventiladores volumétricos o los ventiladores electrónicos que nos dan curvas de ventilación, que nos dan gráficas, que nos permiten decidir si mi paciente está ventilado por volumen, por presión
que nos permiten la capacidad de regular la fracción inspirada de oxígeno, que nos permiten hacer mayor modalidad de modalidades ventilatorias, como podría ser el CPAP o el PPAP, y que es muy importante que llevemos un monitoreo continuo del traslado, tanto por el ventilador como también contar con el recurso de la capnografía para que podamos ir viendo durante el traslado una curva de una inhalación, exhalación y un cierto parámetro de la capnografía que nos permita, aún en un transporte en donde hay movimiento, ruido, vibración, que quizá no nos damos cuenta si tenemos una desconexión inadvertida del circuito ventilatorio, hasta cuando el paciente se bradicardice, ¿no? O hasta cuando el paciente baje la saturación súbitamente durante el traslado. El poder ir viendo una curva de capnografía nos permite ver que el ventilador va ciclando, nos permite ver el gasto hemodinámico del paciente, nos permite ver si hubo una desconexión del ventilador o nos permite ver si el paciente va disociado con el ventilador. Entonces, entre mayor capacidad de monitoreo en las funciones vitales tengamos, pues mayor control y mayor éxito se asegura en el traslado, ¿no? Es necesario igual, seguir considerando estos factores como movimiento, ruido, vibración y usar el equipo certificado para transporte aeromédico o para transporte de paciente en estado crítico. El improvisar o el usar el equipo inadecuado nos puede llevar también a tener malos resultados, ¿no? Considerar y consensar en el equipo también que no es lo mismo tener una adecuada escala de sedación en la terapia intensiva, en donde el paciente se trata de que esté lo más cómodo posible en su unidad de cuidados intensivos, pero en el momento en que lo empezamos a estimular, en el momento en que lo empezamos a, a mover, en el momento en que lo empezamos a preparar, a cambiar de camilla, se disocia o desajusta de su esquema de analgesia, sedación. Entonces es importante también tener en consideración los ajustes que tenemos que hacer en los parámetros para que el paciente pueda dejarse llevar por el ventilador si es que es un paciente que no está relajado, ¿no? Es importante, como si estuviéramos en quirófano, durante el traslado, pues estar registrando de manera continua los parámetros vitales del paciente y los parámetros del ventilador. Actualmente existen laboratorios portátiles que podemos llevar si es que nos espera un traslado largo, con la capacidad de poder tomar en su basal y en el desarrollo del traslado gases arteriales, electrolitos, biometría hemática, química sanguínea, que nos permita hacer algún ajuste en los parámetros establecidos del ventilador, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para iniciar el apoyo ventilatorio en un paciente? Pues repasar nada más rápidamente y clasificar si tenemos trastornos de la ventilación o tenemos trastornos de la oxigenación, para saber y trabajar si estamos con una disfunción de la musculatura respiratoria, anomalías de la pared torácica, enfermedades neuromusculares, disminución del impulso respiratorio, incremento de la resistencia a la vía aérea o problemas de oxigenación propiamente como hipoxemia refractaria, necesidad de adicionar presión positiva al final de la expiración, un trabajo respiratorio excesivo, etcétera. Son factores que tenemos nosotros que tomar en cuenta para identificar los objetivos o las metas que nosotros perseguimos o tratamos de alcanzar durante el traslado en un paciente en ventilación mecánica, ¿no? Como podría ser mantener, normalizar o manipular el intercambio gaseoso, incrementar el volumen pulmonar, disminuir el trabajo respiratorio, corregir la hipoxemia, corregir la acidosis, aliviar la disnea, prevenir las atelectasias, revertir la fatiga muscular, permitir la adecuada sedación, el bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno, la presión intracraneal, etcétera. Depende. Nosotros, previo al traslado, tenemos que identificar exactamente cuál es el problema del paciente, cuáles las metas que debo de alcanzar durante el traslado o cuáles son las metas que debo de mantener en los aparatos y sistemas del paciente durante el traslado. No es una situación, con todo el respeto, de cargar y llevar
o súbelo y vámonos. O sea, todo traslado tiene un enfoque, tiene un objetivo y tiene unas metas. Y si no lo hacemos así, entonces estamos trasladando a ciegas. Tenemos que tener un plan de acción y tenemos que tener un plan B, porque hasta ahora solamente hemos dicho la parte, digamos, bonita del traslado, pero no hemos dicho qué pasa si yo estoy planeando llegar a un aeropuerto y antes que nosotros hubo un incidente en ese aeropuerto. Alguien llegó y tuvo un aterrizaje de emergencia, se despistó desafortunadamente, cambió el clima y tengo que cambiar a un aeropuerto alterno. Y si yo voy con mi oxígeno justo, pues quizá el pedir ayuda, el que llegue a un hospital donde no están esperando, a una distancia mayor de traslado terrestre que me va a implicar llevarlo del aeropuerto a otro hospital, me va a poner en aprietos con mi oxígeno porque no tuve la precaución de calcular cuánto oxígeno consume mi ventilador y en cuánto tiempo, qué capacidad tienen mis tanques y a cuánto van de su capacidad de llenado o de almacenamiento de oxígeno. Si no tengo eso en consideración, bueno, creo que vamos a tener complicaciones durante el traslado que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Entonces, considerar que cuente con los recursos, que mi vehículo de transporte, que puede ser una ambulancia terrestre, que puede ser un helicóptero o que puede ser una aeronave de ala fija, pues cuente con lo que requiero para el traslado. ¿Y qué requiero para el traslado? Ya lo mencioné, requiero una adecuada capacidad de oxígeno. Requiero considerar que mi equipo, aunque sea certificado y sea muy bueno, saber cuál es la autonomía de la vida media de las baterías del equipo y llevar el cargador del equipo y llevar una fuente de energía independiente a la del avión para que pueda usted conectar su equipo biomédico y asegurar que en un traslado de 12, 15 o más horas su paciente no tenga un paro de un equipo porque se le acabó la batería y no tenemos cómo conectarnos, ¿no? Entonces es importante también calcular cuánto tiempo dura mi traslado y qué medicamentos llevo en infusión para siempre tener un repuesto y tener la capacidad de por lo menos 2 horas más, es lo que nosotros hacemos, de capacidad de medicamentos o más para poder continuar con las prostaglandinas, con la analgesia, con la sedación, con la relajación, con el soporte inotrópico, etcétera. Para todo esto, el peor momento o el peor lugar para darme cuenta que mi aspirador no tiene baterías, que la bomba se descarga, que no traigo el cable, que el ventilador se apagó y no tengo un plan B y no tengo un ventilador extra o adicional, pues el peor lugar y el peor momento es estar a una altitud de 45.000 pies y no tener un ventilador de repuesto, que yo sé que muchas veces las condiciones y los recursos no dan para tener un ventilador de repuesto, pero bueno, o sea, lo ideal es que si hacemos algo de manera adecuada, prevista y profesional, pues tengamos un plan B y un ventilador de repuesto, porque de por sí las complicaciones o los cambios que puede presentar el paciente implican un enfoque y una concentración que no permite tener una distracción o una preocupación al respecto de que me doy cuenta que me hace falta un equipo o un insumo para continuar con la misión aeromédica o el traslado. Y entrando en materia, pues bueno, identificar las posibles complicaciones del paciente que es transportado, ¿no? Y es ventilado. O sea, si tenemos una vía aérea difícil o un paciente que nos costó una complejidad o un equipo multidisciplinario para poder establecer una vía aérea definitiva, pues esa vía aérea vale oro. Entonces, lo ideal es cuidarla tanto como que ese paciente no se nos extube en el desarrollo del traslado. Porque si ese paciente costó trabajo establecer una vía aérea definitiva en un lugar con mayor espacio, con mayores recursos, con mayor ayuda, para establecer la vía definitiva, pues definitivamente el traslado no va a ser un lugar muy adecuado para que entremos en esa complicación. Saber también las capacidades de nuestros ventiladores y nuestro manual para manejar pacientes extremadamente obesos,
o poder tener la capacidad, como en el caso desafortunado de esta chica que tiene 17 años de edad y que era trabajadora de una panadería y le tocaba la labor de meter y sacar el pan al horno. Desafortunadamente tiene una fuga de gas y cuando ella abre el horno hace un flamazo y tenemos una paciente que tiene una quemadura por fuego directo por arriba de la glotis, que además se incendia la panadería y ella tardan un tiempo en sacarla de ahí y entonces ahora tenemos agregado una quemadura por debajo de la glotis con una lesión por inhalación que fue una vía aérea en la cual estuvieron desafortunadamente en el lugar de primera atención, digamos que un poco expectantes y tomaron la decisión de establecer una vía aérea definitiva 24 horas después, cuando ya entró en la fase de las primeras 24 horas post-reanimación, donde sabemos que el impacto de la respuesta inflamatoria sistémica de un paciente quemado, por ende, implica una inflamación, un edema, una extravasación en todos los lugares que sufrieron una quemadura y en una paciente que terminó en un manejo de vía aérea en una emergencia, cuando el paciente empezó a tener un síndrome de distrés respiratorio por la quemadura de vía aérea inferior, por la quemadura facial, por la quemadura de vía aérea superior y en ese momento se decidió establecer un manejo en vez de haber anticipado esta progresión de la fisiopatología de la respuesta sistémica inflamatoria del paciente gran quemado y entonces se convierte en una emergencia. Afortunadamente para la paciente había un cirujano ahí que estableció una vía aérea quirúrgica, pero bueno, ahora tenemos un traslado de una paciente con una vía aérea quirúrgica que si no lleva un plano anestésico adecuado, un plano de sedación, relajación, analgesia, podría disociarse o podría expulsar la cánula de traqueostomía o la endocánula y entonces generar un problema durante el traslado. Entonces, todos estos son factores que tenemos que tener como una visión anticipada de la probable complicación o del problema para no tener ahora sí que un tsunami durante el traslado que nos impacte y nos impida hacer un adecuado manejo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las posibles complicaciones durante el traslado de un paciente crítico, ¿no? Bueno, pues podemos tener complicaciones respiratorias derivado de una complicación referente al tubo endotraqueal, que podría ser una extubación, una obstrucción por mordedura, por una disociación, el tapón de moco asesino que siempre está prevalente y probable ahí, una intubación selectiva del bronquio derecho inadvertida, aspiración de contenido gástrico que condicione factores predictivos de gravedad o de mal pronóstico para el paciente, ¿no? Implicaciones respiratorias referentes a la ventilación mecánica como una desconexión inadvertida de la fuente de oxígeno, una desconexión del circuito de ventilatorio del paciente, una falla de la batería, una desadaptación al ventilador, un autopip, un barotrauma, o simplemente que los equipos son electrónicos, son equipos biomédicos y que si no tienen el mantenimiento adecuado, son susceptibles, como cualquier complemento electrónico, de fallar súbitamente y pues puede ser una complicación también. Complicaciones de la ventilación manual que definitivamente no es para nada recomendable durante un traslado y cuántas veces no vemos pacientes que llegan al hospital y que los vienen clásicamente o típicamente ambuceando, ¿no? Hasta ahorita no tenemos por lo menos un registro o alguna referencia basada en la evidencia que diga que nuestras manos tienen la capacidad de dar volúmenes respiratorios adecuados, fracciones inspiradas de oxígenos adecuados, tiempos inspiratorios perfectos para cada paciente. Y bueno, un paciente ventilado de manera manual durante un tiempo determinado, durante un traslado, pues evidentemente que vamos a tener como complicaciones pues la hipoventilación, la acidosis, o hiperventilación, alcalosis, barotrauma, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta
durante el desarrollo del traslado, ¿no? ¿Qué complicaciones hemodinámicas podríamos presentar, ¿no? Bueno, pues que el paciente tenga elevaciones o bajas de la presión arterial, que desarrolle arritmias, que sea sometido a hipoxia, isquemia, robo coronario, compromiso hemodinámico prolongado, que haga que se vuelva arritmogénico, que la misma ansiedad libere catecolaminas y tenga una respuesta a esta liberación, que tengamos pacientes con fallo ventricular izquierdo y que los cambios hemodinámicos el paciente no se adapte o no nos anticipemos a esto y que tengamos un colapso circulatorio o hemodinámico del paciente durante el traslado. Entonces es importante que nosotros tengamos todo esto en consideración y dentro de los misceláneos, bueno, pues interrupción de la medicación, desconexión de las vías vasculares, pérdida de una línea arterial, desconexión de un tubo pleural, retirada accidental de drenajes, incluso interrupciones de la nutrición parenteral en pacientes que pueden verse afectados en descensos de los valores de su glicemia, inadecuada perfusión de líquidos, etcétera, son complicaciones que pueden presentarse durante el traslado que tenemos que anticipar o tener la capacidad de resolver. ¿Qué paciente definitivamente no es candidato para un traslado ni por tierra, ni por aire, ni por ninguno de los medios, ¿no? Pues un paciente que no tenemos, que no podemos o que no tenemos la habilidad para proveer una adecuada oxigenación y ventilación durante el paciente. Un paciente que no tengamos el equipo necesario para trasladarlo, pues va a sopesar un riesgo sumamente muy alto contra el beneficio que va a recibir de exponer al paciente a un ambiente en donde se vislumbra más catastrófico que dejarlo donde está, ¿no? Que el equipo encargado del transporte pues no cuente con el equipo o el entrenamiento o las habilidades, destrezas y competencias necesarias para resolver una complicación durante el traslado, inhabilidad para mantener un adecuado estado hemodinámico para el paciente, inhabilidad para tener un adecuado monitoreo cardiovascular durante el desarrollo del traslado, inhabilidad para mantener asegurada una vía aérea, pues son contraindicaciones para no mover un paciente, ¿verdad? Un paciente con neumoencéfalo, un paciente con neumotórax, pues no son candidatos a moverse en una cabina no presurizada, ¿no? Entonces, este, son de las cuestiones que nos van a implicar pensarlo dos veces, que nos van a implicar tal vez continuar con un adecuado manejo médico y quizá reconocer una limitación que sale de nuestras manos, que no muchas veces es una limitación propiamente del profesional de la salud, sino una limitación propia muchas veces de la institución, del lugar donde se trabaja, que siempre se presta más atención en el equipamiento de las áreas críticas, en el equipamiento de la primera necesidad de los pacientes hospitalizados y dejamos desafortunadamente o dejan pendiente o al último el traslado de un paciente. El traslado de un paciente es una decisión, es un procedimiento que debe tomarse con toda seriedad, con toda formalidad y debe consensarse con el equipo médico el realizar el traslado. ¿Por qué? Porque es un momento en que, como hemos revisado, el paciente se va a someter a muchos cambios, a muchos factores adversos, que quizá es mejor reconocer una limitante y pedir ayuda o decir que no estamos en la mejor condición de ofrecer un traslado seguro al paciente. Cuando tenemos unidades de transporte que, con todo respeto, a veces no están en las mayores condiciones de seguridad implícitas en la propia operación, no en la atención del paciente. Cuando tenemos operadores de vehículos de emergencias que no tienen la conciencia del impacto hemodinámico que implica al paciente ir a toda velocidad para llegar a un punto tal vez con una intención buena, pero con una afectación hemodinámica para el paciente. El llevar vehículos con mal mantenimiento, con llantas lisas, sin frenos, que estoy seguro que muchos en nuestro entrenamiento nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones que salen del ámbito médico, el enfrentarnos a unidades de cuidados
de traslado básico que no cuentan con oxígeno, que no cuentan con corriente eléctrica, que no cuentan con aire acondicionado, que no cuentan con el equipo básico, que no tienen equipo de transporte especializado y aún así someten a los pacientes a un traslado con desenlaces que pues no nos enteramos, pero que no sabemos cómo les va. Entonces, pues agradecer nuevamente, doctor Alejandro Cornejo, al Colegio de Colegas Anestesiólogos del Estado de Aguascalientes. Estoy seguro que en la audiencia también habrá gente de Guadalajara o de otras partes de la República. Quedará a sus órdenes siempre para lo que podamos servirles en tema de traslado, en tema de certificación hospitalaria, en tema de acompañarnos aquí en Guadalajara en los cursos de las diferentes modalidades que impartimos de soporte vital cardíaco avanzado, soporte vital pediátrico avanzado, reanimación neonatal, trauma, etcétera, pues cuentan con un apoyo que con todo gusto podemos brindar, siempre y cuando tengan la confianza de contactarlos. Agradezco la invitación, espero que haya sido de utilidad estos comentarios o estas referencias que me permití compartir. Espero el doctor Alejandro les va a dar un tiempo para preguntas y pues bueno, agradecer y quedar a la orden y atentos a cualquier necesidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Pedro. Por aquí Me hay queda varias. Y tiempo. luego, por aquí preguntan el contacto para cursos. No sé el contacto de quién o con quién se contactan, si el tuyo personal, de la empresa, algo por ahí. Y igual, saludos desde Morelos, informes de los cursos, contactos para los cursos. Muchas gracias. Mar Alarcón, gracias por su tiempo. Saludos desde el estado, desde la Ciudad de México. Muy buenas noches. ¿Dónde podemos encontrar las transacciones? Son en vivo, doctor. Y luego dice, el traslado es un riesgo para algunos pacientes. No solo es un traslado, va más allá. La seguridad médica es muy importante, todo el entrenamiento y protocolo. Buenas noches. Que si es conveniente utilizar una